Bienvenidos una vez más a mi canal, donde desmenuzamos todo lo que acontece en el apasionante mundo de las celebridades, los dramas y, por supuesto, los amores. Hoy estoy aquí con un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, y es que Kerem Bürsin ha hablado. Y no solo eso, sino que ha revelado algo muy importante sobre su relación con Hande Erçel. Como saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron la pareja estrella de la exitosísima serie Love is in the Air, o Senkalkam para los más puristas. Su química en pantalla era innegable y pronto, esa chispa se trasladó a la vida real, enamorando a millones de fans alrededor del mundo. Sin embargo, como suele pasar en el mundo del espectáculo, su relación llegó a su fin, dejando a muchos corazones rotos y con la incógnita de qué había pasado realmente. ¿Qué tal es su situación actual? ¿Siguen siendo amigos? ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación? Pues bien, Kerem Bürsin ha respondido a estas preguntas, y hoy vamos a analizar sus declaraciones, las implicaciones de lo que ha dicho y qué podemos esperar del futuro de esta icónica pareja. Prepárense para un análisis exhaustivo con imágenes, clips y por supuesto, mi opinión experta, que siempre es la más importante, ¿verdad? Así que si son nuevos por aquí, les doy una súper cálida bienvenida. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre estamos al día con las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos sobre sus series y actores favoritos. No se lo pueden perder. Dicho esto, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem y Hande. Para entender el contexto de lo que Kerem ha dicho, primero debemos recordar algunos detalles importantes. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un fenómeno. Empezó como un flechazo en el set de rodaje con miradas cómplices y risas que delataban lo que estaba por venir. La confirmación llegó pronto con fotos románticas, declaraciones de amor en público y una presencia constante en eventos y redes sociales. Parecían una pareja perfecta y sus fans, por supuesto, estaban encantados. La serie Love is in the Air se convirtió en un éxito mundial, en gran parte gracias a la química que se respiraba entre ellos. Era evidente que se querían, y eso se reflejaba en la pantalla. Sin embargo, como todo en la vida, las cosas cambian. Después de aproximadamente 1 año y medio de relación, la pareja anunció su separación. Los rumores sobre las causas de la ruptura fueron muchos: diferencias de agenda, incompatibilidad de caracteres, incluso infidelidades. Ninguno de ellos confirmó nada, y se limitaron a pedir respeto y privacidad. Esto, por supuesto, solo avivó la curiosidad de los fans y de los medios. ¿Qué había pasado realmente? ¿Por qué el amor que parecía tan fuerte se había desvanecido? Después de la ruptura, ambos han seguido sus caminos profesionales. Hande ha protagonizado otras series, se ha convertido en imagen de marcas importantes y ha ampliado su influencia en el mundo de la moda y la belleza. Kerem, por su parte, ha seguido trabajando en proyectos cinematográficos, ha participado en series turcas y extranjeras, y se ha centrado en su carrera internacional. Ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal, evitando hablar demasiado sobre su antigua relación. Pero como suele suceder, la insistencia de los medios y de los fans es implacable. Y es aquí donde entran las últimas declaraciones de Kerem Bürsin, que son el tema central de este vídeo. En una reciente entrevista, se le preguntó directamente sobre su relación actual con Hande Erçel. La respuesta de Kerem fue clara y concisa, pero llena de matices. En lugar de evadir la pregunta como suele hacer, optó por responder con honestidad y respeto. Kerem Bürsin declaró que Hande es una persona muy importante en su vida. Utilizó palabras como amor, amistad y respeto para definir su relación actual. Dijo que mantienen una relación cordial y que se tienen cariño, a pesar de la ruptura. Lo más importante, según sus propias palabras, es que existe un profundo respeto mutuo. Destacó la admiración que siente por Hande, tanto a nivel personal como profesional. Esta declaración es significativa por varias razones. En primer lugar, porque demuestra una madurez y una capacidad de superar las diferencias. Es fácil que, después de una ruptura, la relación termine en resentimiento y frialdad. Sin embargo, Kerem Bürsin ha demostrado que es posible mantener una relación de amistad y respeto con una expareja, especialmente cuando se han compartido momentos tan especiales. En segundo lugar, porque revela el tipo de persona que es Kerem. Es un hombre que valora la amistad, la lealtad y el cariño.
Es alguien que no tiene miedo de expresar sus sentimientos y que sabe reconocer el valor de las personas que han sido importantes en su vida. Su declaración demuestra que, a pesar de la ruptura, conserva un buen recuerdo de su relación con Andy y que le desea lo mejor. En tercer lugar, porque abre la puerta a la esperanza de los fans. Si bien no hay indicios de una posible reconciliación, la declaración de Kerem sugiere que la relación entre ellos es sólida y basada en el cariño. Esto significa que al menos no existe animadversión ni rencor. Y como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Nunca se sabe qué puede pasar en el futuro. Pero, ¿qué implica todo esto para Ande? ¿Cómo habrá recibido ella las palabras de Kerem? Aunque no ha hecho declaraciones públicas recientes, es evidente que Ande también valora la amistad y el respeto. Ambos por lo general han preferido no hablar públicamente sobre la otra persona, así que las palabras de Kerem seguramente han tenido un impacto importante. Podemos intuir que probablemente Ande también siente cariño y respeto por Kerem, y que se alegra de que mantengan una relación cordial. La vida da muchas vueltas, y el tiempo cura muchas heridas. Ahora bien, analicemos las implicaciones de esta declaración para sus carreras profesionales. Como mencioné antes, tanto Ande como Kerem son estrellas internacionales. Sus series y proyectos se distribuyen en numerosos países, y tienen una gran base de fans en todo el mundo. La relación entre ellos y su posterior ruptura generó aún más interés en sus carreras. Los medios de comunicación y los fans siempre están atentos a cualquier novedad sobre sus vidas personales. La declaración de Kerem Bürsin, al confirmar que mantiene una buena relación con Ande, puede tener un impacto positivo en sus carreras. Por un lado, demuestra que son profesionales y que saben separar su vida personal de su trabajo. Esto puede ser muy valorado por las productoras y los directores, que buscan actores que sean capaces de mantener una imagen positiva. Por otro lado, la declaración puede calmar las aguas y reducir la especulación y los rumores sobre su relación. Esto les permite centrarse en sus proyectos y en sus carreras. Pero, ¿qué hay del futuro? ¿Qué podemos esperar de Kerem Bürsin y Ande Erçel? Es difícil predecir el futuro, pero podemos hacer algunas suposiciones basadas en sus personalidades y en sus declaraciones. Es probable que en el futuro sigan manteniendo una relación cordial y respetuosa. Podrían coincidir en eventos, en rodajes o en proyectos profesionales. Quizás incluso podrían volver a trabajar juntos en el futuro, ya que su química en pantalla era innegable. Lo que es seguro es que ambos seguirán siendo estrellas importantes en el mundo del espectáculo. Seguirán cosechando éxitos en sus carreras y seguirán siendo admirados por sus fans. Y aunque su relación romántica haya terminado, siempre serán recordados como una de las parejas más queridas de la televisión turca. Es importante destacar que aunque este vídeo se centra en las declaraciones de Kerem Bürsin, no debemos olvidar que se trata de seres humanos. Tienen sentimientos, emociones y vidas privadas. Es fundamental respetar su privacidad y evitar la especulación y los rumores. Lo que sí podemos hacer es celebrar su talento, su profesionalismo y su capacidad de mantener una relación de amistad y respeto, incluso después de una ruptura. En mi opinión, la declaración de Kerem Bürsin es un ejemplo de madurez y de respeto. Demuestra que es posible mantener una buena relación con una expareja, y que el amor y la amistad pueden coexistir, incluso después de una ruptura. Es un mensaje positivo y esperanzador para todos aquellos que han pasado por una situación similar. Y ahora, hablando de otros temas relacionados, me gustaría mencionar algunas curiosidades sobre la serie Love is in the Air y sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Sabían, por ejemplo, que la serie fue rodada en diferentes locaciones de Turquía, incluyendo Estambul y la Riviera turca? Los paisajes y las vistas eran espectaculares y contribuyeron al éxito de la serie. ¿Y sabían que Kerem y Hande pasaron mucho tiempo juntos fuera del rodaje, cultivando su amistad y su amor? Se les vio en diferentes eventos, conciertos y viajes, compartiendo momentos especiales y demostrando su complicidad. Los fans, por supuesto, adoraban cada foto, cada vídeo y cada declaración de amor que hacían. También es importante recordar que antes de Love is in the Air, tanto Kerem como Hande ya tenían una carrera exitosa. Kerem, con su carisma y su talento, había participado en varias series y películas. Hande, con su belleza y su encanto, se había convertido en una de las actrices más prometedoras de Turquía.
Love is in the Air fue el proyecto que los catapultó a la fama internacional, pero su éxito se basó en el trabajo duro, la dedicación y el talento de ambos. Así que, en resumen, las recientes declaraciones de Kerem Bürsin sobre Andercel confirman que, a pesar de la ruptura, existe amor, amistad y respeto mutuo entre ellos. Ambos han demostrado una madurez y una capacidad de superar las diferencias que son dignas de admiración. La relación entre ellos y su posterior ruptura generó aún más interés en sus carreras. Es probable que en el futuro sigan manteniendo una relación cordial y respetuosa, y que sigan cosechando éxitos en sus carreras. Espero que este vídeo les haya gustado, y que les haya resultado informativo y entretenido. Me encanta compartir con ustedes todo lo que sé sobre el mundo de las celebridades y las series turcas. Recuerden que este es un espacio para debatir, compartir opiniones y disfrutar juntos de nuestras pasiones. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leer lo que piensan. ¿Qué opinan ustedes sobre la relación entre Kerem y Hande? ¿Creen que volverán a trabajar juntos? ¿Qué les pareció la declaración de Kerem? Compartan sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.